Ya. Bueno, primero vamos a empezar con qué es la curva IS. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero en lo que es el mercado de bienes se tenía este gráfico que se tenía el tipo de interés y el ahorro o inversión. Entonces, ahora la curva IS lo que hace es representar las distintas combinaciones de tipo de interés y nivel de renta que mantienen el equilibrio en el mercado de bienes. O sea que si se tiene cierto tipo de interés y donde el ahorro y la inversión son iguales, se forma el equilibrio y todas esas combinaciones se representan en la IS. Entonces, es más que nada eso. Luego en la curva LM, este se trata del mercado de dinero. Entonces el Banco Central ofrece cierta cantidad de dinero y bueno, la gente demanda otra cierta cantidad y se va formando los equilibrios. Ante eso se tiene cierto la tasa de interés y todo eso se va a la curva LM. Entonces muestra las combinaciones de tipo de interés también y niveles de producción con los que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Y bueno, con esas dos curvas se aparece este modelo que es el ISLM. Ok, entonces, si se acuerdan, la LM, su fórmula es el dinero dividido el nivel de precios igual a una función que depende de la tasa de interés y la producción. Entonces, en esto, ¿qué pasa si el Banco Central ofrece más dinero? Si ofrece más dinero, en, en este gráfico, la oferta de dinero se corre hacia la derecha. Entonces, aumenta la producción y por lo tanto la curva LM se desplaza a la derecha. Entonces, luego con la IS se tenía que la producción es igual al consumo y el consumo, ¿cuál fórmula tenía? Que era el consumo inicial más la propensión marginal a consumir y eso por la producción menos los impuestos, más la inversión, claro, y el gasto del gobierno. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno aumenta el gasto? Si aumenta el gasto, o disminuye los impuestos, van a aumentar la producción. Porque si el gasto aumenta, el producto aumenta. Si disminuye los impuestos, también va a aumentar porque, si se acuerdan, la propensión marginal al consumir es un número muy pequeño, entre el 0 a 1. Y por lo tanto la curva IS también se desplaza a la derecha. Luego es muy importante en qué consiste la paradoja del ahorro. No sé si se acuerdan, pero al estar ahorrando, uno que hace disminuye el consumo. Entonces, al disminuir el consumo, la gente no compra. ¿Y qué pasa con los negocios, con los supermercados, etcétera? A los empleados se les va a disminuir el ingreso. Entonces, al disminuir el ingreso, significa que las personas
van a disminuir el ahorro porque van a tener menos ingresos y van a tener que consumir de cierta forma, pero el ahorro al final va a disminuir. Entonces, si en busca de un mayor ahorro la familia o el Estado reducen su consumo, su ahorro disminuirá porque el ingreso también cae. Bueno, ahora ya vamos a empezar con los ejercicios. No sé si voy muy rápido. Sí, va ahí un poquito rápido encuentro, me quedé perdido atrás, como la segunda lámina. Atrás. Ahí, adelante, adelante. Adelante. Aquí. No, adelante, no era la segunda, la cuarta, perdón. Ahí, en el modelo IS. Eh, Deja sacarle un pantallazo para vaya a subir, se sube Sí, sí se va a el subir. PPT. Ya, ok. ¿Me lo podría explicar de nuevo, por favor? Si no es mucho la molestia. Bueno, sí tienen claro lo que es la IS y la LM, ¿cierto? Sí, se supone que la intersección entre la curva LM y la IS, ¿cierto? Sí, Que, que la curva LM viene siendo el mercado del dinero y la IS es la intersección entre la curva de interés y el nivel de ahorro. sí, exacto. Ya. Ya, entonces ahora aquí lo único que tenemos es la fórmula de la LM, que es cierto el dinero dividido el nivel de precios, y eso va a ser igual a una función entre la tasa de interés que siempre va a estar y la producción. Entonces, si el Banco Central, en este caso, aumenta la oferta monetaria, eso significa que acá en este gráfico del mercado de dinero, la oferta de dinero se va a correr a la derecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener un nuevo equilibrio. Para esa demanda de dinero vamos a tener este equilibrio de acá y para la otra va a haber un equilibrio acá. Entonces, en el otro gráfico, esto se va a mover y la LM va a estar acá. ¿Por qué? Porque este puntito se corre como en la misma dirección y el otro igual. Entonces siempre hay que tener claro que si el Banco Central aumenta la oferta de dinero, la LM siempre se va a correr a la derecha, aumentando el producto y bueno, también aumenta la tasa de interés. Eso hay que tenerlo claro. Ya. Luego con la curva IS, bueno, eso lo tienen claro de que la fórmula es el producto igual al consumo más la inversión y más el gasto del gobierno. Y ya. Entonces, en este caso de que si el gobierno, bueno, hay que tenerlo claro que si se trata de dinero, lo que se va a mover es la LM. Y que si se trata de cuando el gobierno aumenta el gasto o los impuestos, es la IS. Se va a correr la IS para cualquier parte, pero es la IS. Entonces, si se aumenta el gasto, ¿qué pasa? Que ay, este va a aumentar. Y si aumenta ese, entonces el producto va a ser más grande. Entonces, la IS también se mueve hacia la derecha. Y si disminuyen los impuestos, acá va a disminuir, va a ser más pequeño. Pero ¿qué pasa? Que esta C pequeña igual es un número muy pequeño. Entonces, el resultado final va a ser que el producto igual crezca, a no ser que los impuestos subieran y ahí el resultado sería distinto. Pero en el caso de que disminuye, el producto igual crece. Ya, ahora la paradoja del ahorro, no sé si les quedó claro.
Sí. Sí, ya. Bueno, esperen un poquito que tengo que tomarle pantallazo a esto. Ya. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, acá primero dice que de acuerdo al modelo ISLM, ¿qué ocurre con el tipo de interés, el ingreso, el consumo y la inversión en cada una de las siguientes circunstancias? Bueno, la primera es que el Banco Central incrementa la oferta de dinero. Bueno, acá como les dije, siempre que se va a tratar de dinero, va a ser la LM que se va a mover. Entonces, vamos a volver atrás porque acá tenemos de que si el Banco Central aumenta la oferta de dinero, se corre hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? A ver, primero pensemos solamente en la demanda 1, solamente en esta línea. ¿Qué pasó acá con la tasa de interés? Disminuyó. Disminuyó, aumentó la oferta de dinero y acá se puede ver que aumenta el producto, siempre que se aumente la oferta de dinero. Entonces, ya, siempre que la oferta de dinero se incremente, la LM se va a correr hacia la derecha y por tanto la tasa de interés va a disminuir y el producto va a aumentar. Además, ¿qué pasa con el consumo si el producto aumenta? Si recuerdan la fórmula, acá, si el producto aumenta, el consumo igual va a aumentar, porque todo esto es la fórmula del consumo. Entonces tenemos que el consumo también aumenta. ¿Qué pasa con la inversión? En este caso, si la tasa de interés disminuye, los inversionistas van a estar más interesados en invertir, por lo tanto, y la inversión aumenta. Luego, ¿qué pasa si el gobierno incrementa sus compras? ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar el gasto. Si aumenta el gasto, ¿qué pasa con el producto? Si aumenta el gasto, aumenta el producto. Entonces, quiere decir que la IS ahora es la que se va a mover porque estamos hablando del gasto. Entonces, aumenta el producto, aumenta, se corre la IS a la derecha. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Aumenta. Y como aumenta la tasa de interés, la inversión ahora es la que va a disminuir. Esto siempre va en esa dirección. Si uno aumenta, la inversión disminuye. Entonces, eso es lo que sucede en este caso. Luego, ¿qué pasa si el gobierno incrementa los impuestos? Ya, siempre, como dije, siempre que se trate del gasto o de los impuestos, es la IS la que se mueve. Entonces, aumentan los impuestos. ¿Y qué va a pasar? Porque este es el caso contrario. Aquí vimos que los impuestos disminuían y por lo tanto el consumo aumentaba. Digo, el producto. Entonces, como ahora se están aumentando los impuestos, va a pasar todo lo contrario. La IS es la que se va a mover a la izquierda. Entonces el producto disminuye. La tasa de interés, por lo tanto, igual disminuye. ¿Qué pasa con el consumo en este caso? Entonces, si el producto disminuye, el consumo también lo va a hacer. Y ahora la inversión subiría. ¿Está claro, chicos?
De forma algebraica, sí. Al menos para mí. Sí, porque al final hay que tener claro las fórmulas más que nada. Y qué pasa es muy claro que si la tasa de inversión, la tasa de interés baja, la inversión va a subir. Eso es como obvio. Y bueno, ya. Luego, si el gobierno incrementa sus compras y sus impuestos en un monto similar, ahora, ¿qué es lo que pasa? La IS, ¿cierto? Eh, Creo que se mueve a la derecha, ya que si aumenta los impuestos, los impuestos no impactan directamente en el producto, sino como que pasan primero por el consumo y después van sí, al producto, ¿no? es ¿Cierto? que, a ver, si se incrementan sus compras, quiere decir que aumenta el gasto. Entonces, si aumenta el gasto, obviamente va a aumentar el producto y por lo tanto el consumo. Entonces, va a la derecha por ese lado. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si aumenta sus impuestos también, eh, eso quiere decir que disminuiría el producto. Pero, como aquí en la fórmula está la propensión marginal a consumir, como les dije, es un número muy pequeño, eh, al multiplicarlo da un número mucho menor. Va a ser menor a la cantidad en que aumente el gasto. Por ejemplo, si el gasto aumenta en 100, acá lo que va a dar va a ser menor a 100. Entonces, lo que va a importar acá es el gasto. Y, oh, ya. Y entonces es la IS que se va a correr a la derecha, porque acá lo que incide más es el gasto y no tanto el impuesto. Y por lo tanto el producto aumenta, la tasa de interés aumenta, la inversión disminuiría y claro que el consumo aumenta también. Ya, ahora vamos a ver un ejercicio más como más complicado. Ya, aquí dice que suponga que la economía de Lazytown puede ser descrita mediante las siguientes ecuaciones. Está la ecuación de consumo, la ecuación de la inversión, mientras que las compras de gobierno, así como los impuestos, son igual a 100. Entonces, ya tenemos la ecuación de consumo, la inversión, tenemos prácticamente la IS, ¿cierto? Entonces, aquí nos piden que dibujemos la curva IS para la economía en un rango de 0 a 8 para la tasa de interés. Entonces, como ya tenemos todo lo necesario para formar la curva IS, lo juntamos todo. En este caso, primero el consumo, que estará la fórmula del consumo, se pusieron los impuestos más la curva de inversión, digo la fórmula de inversión, y más el gasto. Y ya ahora es solamente álgebra que se juntan las y, se suman los 200 más los otros 200, el producto de acá de 0,75 ya, más los 100, todo eso da 425, menos los 25 por la tasa de interés. Luego aquí se tiene que dejar sola a la i, eso es lo que se tiene que hacer. Y pues acá nos da 0,25. Lo que se pasa al otro lado dividiendo, entonces se divide esto por los 0,25 y esto también, dando por final esta fórmula que ven acá, que es 1700 menos los 100 por la tasa de interés.
No sé si acá tienen alguna duda porque como no lo estoy haciendo yo también, entonces... Sí, se entiende. Gracias. ¿Está en clase? Yo estoy en ayudantía. Ya, entonces como aquí dice dibujar la curva IS para tal rango, entonces ya tenemos nuestro gráfico y bueno, acá lo que hacemos primero para graficar siempre es ver el intercepto. Entonces, si acá la tasa de interés es cero, va a dar que es 1700 el producto. Entonces ahí es fácil, ya sabemos que lo intercepta acá el eje de la y ya por acá podemos reemplazar cualquier número, pero más o menos quedaría así la curva IS. Ya no sé si lo anotaron o si le sacaron foto porque después lo vamos a tener que seguir utilizando. Ya, ahora dice, suponga que la función de demanda por dinero de LazyTown es MP igual a I menos 100R, la oferta de dinero es 1000 y el nivel de precios es 2. Dibuje la curva LM en un rango de 0 a 8. Entonces, como la fórmula es el dinero dividido el nivel de precios, se reemplaza. Entonces tenemos los 1000 dividido el nivel de precios 2, igual a la fórmula que nos dieron ahí arriba. Y bueno, tenemos los 500 igual a la fórmula. Y luego se ordena y quedaría así. 500 más los 100 por la tasa de interés. Entonces esa es nuestra LM y ahora lo que tenemos que hacer es graficar. Tenemos el gráfico y lo mismo, si acá la tasa de interés es 0, el producto va a ser 500 y ahí tendríamos nuestra recta, claro que poniendo más valores, reemplazando más valores para ver dónde va a ir la línea. Y algo así quedaría la LM. Ya. Ahora que ya tenemos la IS y la LM, vamos a tener que encontrar el equilibrio, la tasa de interés y el ingreso de equilibrio. Entonces, tenemos que la IS es esta, la LM es esta, entonces ahora solamente lo igualamos y lo reordenamos y nos queda 1200 igual a 200 por la tasa de interés. Despejamos la tasa de interés y al final nos queda que es igual a 6 y luego este resultado lo ponemos en cualquiera de estas fórmulas y finalmente nos va a dar que el producto es 1100 en el equilibrio. Entonces, y como ya teníamos la IS y la M dibujadas, no, simplemente la intersección va a ser los 1100 y con la tasa de interés de 6 que nos dio acá.
¿Vamos bien, chicos? Sí. Ya. Ahora suponga que las compras del gobierno se incrementan de 100 a 150. ¿Cuánto cambia la curva IS y cuáles son los nuevos valores de equilibrio? Ahora, en este caso, ahora va a cambiar la curva IS. Entonces, si el gasto es el que cambió, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula los 100 a 150. Entonces ahí volvemos a hacer lo que ya hicimos, que es reordenar, sumar y todo eso. Y como el gasto aumentó, ahora vamos a tener que la curva IS va a ser 1900 menos 100 por la tasa de interés. Entonces, y ahora buscamos el nuevo equilibrio, porque ahora tenemos una nueva curva IS. Entonces lo igualamos con la curva LM que ya teníamos. Esa no sufrió ningún cambio. Y reordenamos y nos da que la tasa de interés es 7. Entonces, la tasa de interés aumentó, por lo tanto, el producto igual va a aumentar. La curva IS se movió a la derecha porque sufrió un cambio el gasto. Siempre que aumenta el gasto, la curva IS se va a la derecha. Pero ¿en qué cantidad? Aquí dice que la curva IS se correría en 200 porque porque claro, aquí la IS interceptaba en 1700, pero ahora va a interceptar en 1900. Entonces, de aquí a la curva IS anterior, lo que cambió fue, claro, 200 unidades. Y claro, ahora vemos el nuevo equilibrio, que es la tasa de interés de 7, y si lo reemplazamos en la fórmula, nos da que es 1200 el nuevo equilibrio. Ya, vamos a seguir. Ahora dice, suponga que la oferta de dinero se eleva de 1000 a 1200. ¿Cuánto cambia la curva LM y cuáles son sus nuevos valores de equilibrio? Entonces aquí tenemos que la oferta de dinero cambia. Si cambia la oferta de dinero, es la LM la que cambia. Y como se incrementó la oferta de dinero, la LM ya vimos que siempre se va a mover a la derecha. Ahora, vamos a la fórmula de la LM y aquí empezamos, porque si se acuerdan, la LM era M, el dinero dividido el nivel de precios, igual a la fórmula que nos habían dado que está acá. Entonces ahora cambiamos, ya no es 1000, es 1200 dividido 2. Eso nos da 600 y bueno, ahí reordenamos y nos quedaría 600 más los 100 por la tasa de interés. Entonces, ahora con la curva IS anterior, no la del ejercicio anterior, sino que la del inicio, la igualamos a la nueva curva LM y lo ordenamos y al final nos da que la tasa de interés ahora es de 5.5. Eso, si lo llevamos al producto, nos da 1150. Entonces ahora el equilibrio está acá. Y el EMC incrementa en 100. ¿Por qué? Porque el intercepto antes era 500 y ahora es 600. Si van teniendo dudas, chicos, solamente me interrumpen.
Ya, entonces vamos a seguir con el siguiente que dice, regresa a los valores iniciales. Y ahora suponga que el nivel de precio sube de 2 a 4. ¿Qué ocurrirá? Entonces, si el nivel de precio sube, volvemos a nuestra LM, que era... Me faltó un paso, pero bueno. Si la curva LM era el dinero dividido el nivel de precios, igual a la fórmula que era igual a menos y menos 100 dólares. Entonces ahora va a ser los 1000 que eran del inicio, los 1000 dividido 4. 2000 dividido 4 nos da 250. Y entonces la nueva fórmula va a ser 250 más los 100 por la tasa de interés. Entonces ahí tenemos nuestra nueva LM y ahora buscamos el equilibrio con nuestra curva IS inicial. Entonces nos da que la tasa de interés es de 7.25. Y por lo tanto el producto también cambia, lo reemplazamos y el producto va a ser de 9.75. Aquí la LM se mueve a la izquierda. ¿Por qué? Porque el nivel de precios fue el que cambió. Y si se dan cuenta, en la fórmula el nivel de precios está abajo porque se está dividiendo. Entonces al final es una relación indirecta. Es decir, que si va a subir el nivel de precios, la LM se va a reducir. En este caso se mueve a la izquierda y se reduce en 250 porque la LM antes incrementaba en 500, o sea, interceptaba en 500 y ahora lo hace en 250. Bueno, nada más que eso. ¿Puedes, por favor, o sea, explicar el tema del nivel de precio sube de 2 a 4? Ahí no entiendo cómo, o sea, al menos no me acuerdo cómo afectaba a los valores. Ah, ya. Es que mira, la LM es directamente proporcional con lo que es el dinero. Es decir, si el dinero aumenta, ya vimos que siempre la LM se va a mover a la derecha. Si el dinero disminuye, la LM se va a ir a la izquierda. Pero pasa lo contrario con el nivel de precios, porque si el nivel de precios aumenta, la LM se corre hacia la izquierda. Y simplemente porque están relacionadas indirectamente. Siempre va a ser así. Y si el nivel de precios disminuye, entonces la LM se va a correr a la derecha. ¿Ahí quedó claro o no? Ah, y por eso pasa de 500 a 250, ¿cierto? Porque es con la mitad, ¿eso? Sí, exacto, Ah, pero ya, ya. esto lo volvemos a sacar la curva LM. Sí. Entonces, sí, pues Ujú. entonces lo dividimos ahora por 4, los 1000 dividido 4, y claro, nos da 250. Gracias. Ya. Ahora, obtener un gráfico y la ecuación para la curva de la demanda agregada. ¿Qué ocurre con esta curva si la política fiscal o monetaria cambia como en las partes 4 y 5? Bueno, primero vamos a sacar la curva de demanda agregada para los valores iniciales. Entonces, tenemos la curva IS, que la inicial. Y acá lo que vamos a hacer es despejar los 100 por la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la demanda agregada lo que necesita es el producto. Entonces no nos sirve
lo que es la tasa de interés. Y con la LM lo mismo, pero en este caso vamos a dejar lo que es el M dividido el P intacto, sin modificar con los valores todavía. Y entonces pasamos lo mismo, los 100R se despejan y queda el producto que nos tiene que quedar por este lado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a igualar estas dos ecuaciones, porque ahora aquí como que los 100 por la tasa de interés se va porque no nos sirve la tasa de interés para la demanda agregada. Y en este caso ya tenemos los 1700 menos el producto igual al producto menos el dinero dividido el nivel de precios. Entonces, juntamos las I, nos quedan 2I igual a 1700 más el dinero dividido el nivel de precios. Ya, y aquí entonces ahora dividimos toda la ecuación por 2 y nos quedarían los 850 más el dinero dividido 2 por el nivel de precios. Entonces ya aquí podemos reemplazar lo que es el dinero, la oferta de dinero, que en este caso era de 500. Ah, no, era de 1000. De 1000 era la oferta de dinero. Entonces 1000 dividido 2 nos da 500 y dividido el nivel de precio. Entonces aquí, para la demanda agregada siempre nos va a quedar así. El producto igual a un intercepto más lo que es igual a la oferta de dinero dividido el precio, pero siempre con las únicas interrogantes que va a ser el nivel de precios y el producto. Y entonces ahora lo único que hay que hacer es darle valores. Acá, por ejemplo, se graficaron con los valores que ya se habían usado, o sea, que daban el equilibrio en el modelo ISLM, que eran los 975 que vimos recién, o sea, que vimos hace poco, y con el nivel de precio de 4, luego los 1100, que era con el nivel de precios de 2. Aquí siempre es el nivel de precios con el producto. Aquí ya no está la tasa de interés. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa si el nivel de precios es 1 o 0.5? Y así nos va quedando la curva de demanda agregada. Acá solamente se usaron los valores que ya se habían utilizado y solamente cambiando que acá es el nivel de precio, ya no es la tasa de interés. Ya. Pero acá nos decían, ¿qué ocurre con la curva de la demanda agregada si la política fiscal o monetaria cambia? Como las partes 4 y 5. ¿Y qué pasaba en 4? Dice que las compras se incrementan de 100 a 150. Entonces, en este caso, la curva IS era esta fórmula. Y en 5, ahora supongo que la oferta de dinero se eleva de 1000 a 1200. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas claras para acá. ¿Qué pasa? En la curva IS en 4 tenemos esta fórmula. Y acá hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, que era despejar los 100 por la tasa de interés. Entonces nos queda esto. Y ahora, ¿cuál era la LM en 5? La LM en 5, primero, como les había dicho, la M dividido el P queda intacto, todavía no reemplazamos nada. Entonces tenemos que era el producto menos los 100 por la tasa de interés. Lo que queda, de nuevo, despejamos los 100 por la tasa de interés y nos queda esto, o sea, el producto menos el M dividido P. Y ahora reemplazamos, porque ¿qué pasaba en 5? Incrementaba la oferta de dinero de 1000 a 1200. Entonces aquí lo reemplazamos el 1200 y bueno, acá
ya tenemos listo lo que tenemos que igualar a la curva IS. Entonces lo igualamos y aquí nos quedaría que, de nuevo, juntamos las I, nos quedan 2I y pasamos esto al otro lado. Ahora dividimos todo por 2 porque la I nos tiene que quedar solita y eso nos quedaría 950 más los 600 dividido P. Y ahora lo mismo, solamente quedaría reemplazar valores y, y dibujarla en el mismo gráfico. Si lo hacen, creo que la curva debería quedar más arriba, o sea, a la derecha, porque se vio incrementada con todos los cambios de la que hubieron en 4 y 5. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió bien? Sí, o sea, igual pienso que fui como muy rápido en como todos los ejercicios porque igual es algo complejo. Lo que pasa es que si no me equivoco, el tema del nivel de precios no lo habíamos visto en macro 1, solamente los habíamos visto como constantes, a no ser que yo realmente no me acuerdo. Ah, ya, puede que sí, porque no se ve mucho en macro 1 lo que es, casi simplemente es cómo se forma la curva y ese y la LM. Entonces, pero no sé si el nivel de precio quedó claro. Sí, al menos yo lo entendí. Ah, ya bien. ¿Y hay alguna duda con respecto a eso? Lo único que hay que tener muy claro en esto es qué pasa con la tasa de interés, el consumo, la inversión. Siempre hay que tenerlo claro si algo se mueve, qué es lo que va a pasar. ¿Ninguna duda con eso? Parece que no. No, ya bueno, entonces en eso quedaríamos porque